leer el libro de los Salmos, capítulo 4 o el Salmo 4. Dice así la palabra del Señor: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra e infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Selah. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermanos, vamos a orar para encomendarnos al Señor en esta mañana, una vez más. Amado Dios y Padre Celestial, Rey eterno, Rey del cielo, tú eres supremo y sublime, Dios. En tus manos estamos y a ti nos encomendamos, Padre bueno. Te pido, Dios, que nos concedas deleitarnos en este día en tu santa palabra, que podamos centrarnos en tu palabra, Dios, no distraernos con las distracciones externas que el enemigo ha puesto, sino que centrados en ti, Padre, estemos prestos y dispuestos a buscarte, a seguirte, a servirte y a obedecerte, buen Dios. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos, Padre, para que el sonido del exterior no nos distraiga, Padre, para que la temperatura, el calor o el sueño no puedan con nosotros. Te pido, Padre, que me guíes, me dirijas, por favor, Dios bueno, para que en este día puedas poner tu palabra como es en verdad, palabra de Dios. Ayúdame, Señor, a hacerlo de una manera bíblica, Padre, con este texto que tú has querido que se predique esta mañana para tu iglesia. Te pido, Dios, que seas predicándonos con él y que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo. A ti nos encomendamos, Padre bueno, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro buen Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, me gustaría empezar contándoles un mito, el mito griego de Ícaro. Según la mitología, Ícaro era un joven, un muchacho, cuyo padre era un inventor. Dédalo, su padre, había construido un gran laberinto para encerrar a un feromono, pero resulta que a Dédalo también lo habían encerrado en ese laberinto, tanto a él como a su hijo Ícaro. Estaban allí presos, no podían salir de ese laberinto. Entonces su padre, como era un inventor, decidió aprovechar las plumas de las aves que sobrevolaban el laberinto y usando el esperma de las velas que ponían durante la noche, decidió pegar las plumas de las aves para crear unas alas. Así que creó dos pares de alas, una para él y unas para su hijo Ícaro. Y le dio una seria advertencia, le dijo: hijo mío, con estas alas podrás volar, pero debes tener cuidado de no volar demasiado bajo, porque está el mar, y las olas del mar pueden hacerte caer, ni volar demasiado alto, porque está el sol, y el calor del sol puede hacerte caer. Ustedes, aunque no sepan cuál es el mito de los personajes, seguramente han escuchado este mito o algo de él en algún momento, porque es un mito muy famoso. ¿Qué pasó cuando ellos abandonaron el laberinto y escaparon? Ambos salieron volando, las alas funcionaron y volaron. Pero el problema fue que el joven Ícaro no obedeció a su padre. Él debía mantener una altura promedio para poder volar correctamente. Pero él decidió, cuando estaba en lo alto del cielo volando y sentía la brisa contra su rostro, veía el sol resplandeciendo en lo alto, decidió volar hacia el sol y se propuso en su corazón: iré al sol y lo tocaré. Así que subió y, moviendo sus alas, se elevó hasta lo más alto que pudo. Pero
a medida que subía, la temperatura del sol, el calor del sol aumentaba. Y entonces la cera, el esperma que pegaba las plumas de sus alas empezó a derretirse. Y una a una las plumas se fueron cayendo. Y las alas de Ícaro se deshicieron. E Ícaro cayó en el mar y murió. Ícaro cayó y murió porque él trató de llegar al sol con sus propias fuerzas. El asunto aquí, y la razón por la que he hablado de este mito, es porque muchas veces nosotros tratamos de hacer lo mismo. Muchas veces tratamos de llegar al sol de justicia, que es Dios, con nuestras propias fuerzas. ¿Cómo hacemos eso? Justificándonos a nosotros mismos. Y si hacemos eso, nos pasa como a Ícaro. Caemos. Y no podemos agradarlo. Pero ese no es el deseo de Dios. Dios no quiere que nosotros nos justifiquemos a nosotros mismos, como lo hicieron nuestros primeros padres. Porque recordemos qué hizo Adán cuando fue confrontado con su pecado. Se arrepintió de su pecado y pidió perdón a Dios. No, buscó justificarse a sí mismo. Y dijo, no, lo que pasa es que la esposa que tú me diste, me iba a comer. Y cuando le preguntaron a la mujer qué hizo, dijo, no, lo que pasa es que yo me dejé seducir por la serpiente. Y no, ¿qué dijo ella? No, lo que pasa es que la serpiente que tú creaste me dio a comer. En última instancia, ¿de quién era la culpa? De Dios. Eso es lo que hacemos nosotros cuando nos justificamos a nosotros mismos. Estamos echando las culpas a Dios. Hacemos a Dios responsable por nuestras acciones. Cuando llega una situación difícil en nuestra vida, lo que nosotros hacemos es que clamamos a Dios. Eso es así en toda persona. Así no crea en Dios. Una persona puede ser la persona más atea del mundo, pero si está en una situación en la que se va a morir, como la del relato del hombre que estaba en lo alto de la montaña, en medio de la nada, guindando en una soga, y entonces ahí gritó, Dios mío, si existe ayuda. Porque aunque él decía que no creía en Dios, en una situación desesperada, donde no tiene nada, ningún otro lugar para donde coger, ¿qué vas a hacer? Clamar a Dios. Es inevitable, porque aunque una persona niegue que Dios existe, en lo profundo de su ser, sabe que sí existe Dios. Y el problema, hermanos, con esto, es que al hacer esto, al justificarnos a nosotros mismos, nosotros no estamos dando lugar a la justicia de Dios. No lo estamos haciendo. Debemos tener claro lo siguiente, y es que normalmente cuando uno habla de la justicia, uno piensa en algo abstracto. La justicia es algo abstracto, un concepto, pero la verdad es que no es así. La justicia no es un concepto. La justicia es Cristo. Él es nuestra justicia. Como dice en Jeremías 23:6, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Cristo es nuestra justicia, Jehová es nuestra justicia, pero específicamente la persona de Cristo, porque fue Él el que murió, más aún también el que resucitó. Él es nuestro abogado y nuestro defensor. Por Él es que nosotros somos aceptos delante del Padre, y por Él es que somos renovados por su Espíritu Santo. Por eso dice la bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No dice hambre y sed de pan o de agua. Y la justicia de la que está hablando no puede ser entonces una justicia normal, una justicia secular, una justicia humana, porque esa justicia solamente es una sombra de la verdadera justicia que es Cristo. Cristo es nuestra justicia, y el que tiene hambre y sed de Cristo será saciado. Es decir, si yo soy consciente de que carezco de la justicia de Dios, y no me creo lo suficientemente bueno como para pensar que yo me merezco algo de Dios, entonces yo puedo decir que tengo
hambre y sed de justicia, porque tengo hambre y sed de Cristo. Porque si uno no es consciente de la necesidad que tiene uno de la justicia de Dios, nunca la va a recibir. Necesitamos ser conscientes de eso. Esta justicia no se puede recibir de una forma intelectual, porque yo quiero y ya, sino que es necesario que sea Dios el que me conceda su justicia en su misericordia. Solo entonces, cuando Dios me conceda su justicia por su misericordia, podré acercarme confiadamente delante de Él. Y yo sabré que cuando yo le pida a Él, Él me va a responder. Por esto son importantes los salmos. Porque es que los salmos, aunque son canciones, también son oraciones. Son oraciones que nos enseñan a tener una correcta y sana relación con Dios. Específicamente en este Salmo 4, que es el que vamos a ver hoy, veremos, este Salmo 4, que es el que vamos a ver hoy, normalmente es conocido como un salmo de confianza vespertina en Dios, o salmo de la tarde o de la noche. Se refiere a que este salmo era cantado por los israelitas al caer la noche, o que ellos lo cantaban justo antes de dormir. También habla algo acerca de Nequinó, en el título original del salmo, haciendo alusión a que este salmo era acompañado, porque la canción como tal no es una canción como, los salmos no son canciones como las canciones actuales, sino que eran más bien oraciones acompañadas por música, por así decirlo. Entonces está diciendo sobre Nequinó que el instrumento musical que debe utilizarse es un instrumento de cuerdas, que es una canción, así es como debe acompañarse. Este salmo fue escrito por el rey David. Probablemente, dicen algunos comentaristas, que fue escrito después de escribir el Salmo 3, porque el Salmo 3 hace alusión a una oración de la mañana, mientras que este se refiere a una oración de la tarde o de la noche. Y de lo que nos habla de este salmo es que debemos confiar no en nuestra justicia, sino en la justicia de Dios. Por eso esta predicación le puse por nombre Confiando en la justicia de Dios. Y para que tú veas si estás confiando o no en la justicia de Dios, te haré tres preguntas que voy a responder con este salmo, o que este salmo responde más bien. Primera pregunta: ¿cómo te presentas delante de Dios? Segunda pregunta: ¿confías tú en la justicia de Dios? Tercera pregunta: ¿cómo debes actuar si tú confías en la justicia de Dios? Veamos la respuesta a la primera pregunta. Veamos la primera pregunta: ¿cómo te presentas ante Dios? Este salmo inicia con el rey David haciendo una petición a Dios. Él dice: respóndeme cuando clamo. Esta petición no es una petición cualquiera, es un clamor, es decir, es un grito de desesperación. Como David está haciendo como si Dios no escuchara lo que él dice. Se siente desesperado. ¿Alguna vez tú has sentido lo mismo que David? Que pides y que clamas y sientes como que Dios no te oye, como que Dios no te escucha, como que estás dale y no hay respuesta. Se siente como si Dios en realidad no estuviera escuchando. Y ese pudiera llegar a ser el caso, pero no necesariamente. Y para entender esto, primero veamos a quién es a quien Dios responde sus oraciones. Para empezar, deben tener cuidado de no ser como los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios, ¿qué hacen? Ellos piensan en Dios de una forma tal que ven a Dios como si Dios estuviera obligado a responderles a todo lo que ellos quieren. Como si Dios estuviera dispuesto a concederle todos sus caprichos. Como si Dios fuese su sirvienta. O como si Dios fuese un genio de la lámpara mágica que tú le sobas y entonces Él te concede los deseos. Como si Dios de alguna manera estuviera obligado a darte algo aquí. Así es como los que no conocen a Dios miran a Dios. Y esto lo digo porque, como todos sabemos, hay algunos que no solo piden, sino que hasta exigen, y hasta dicen y decretan y declaran
Y dicen cosas como, ven, ven, fuego de Dios, cae, cae. Y la gente se emociona ante este tipo de cosas, pero ¿acaso Dios está obligado a hacerle caso? Que si Dios dice, ven, ven, cae, entonces Dios tiene que decir, no, tengo que ir enseguida porque me están llamando. Claro. Dios no es un genio, Dios no es un sirviente, Dios no es un esclavo. Él es el que manda. Él es el Señor. Él es el Rey. Dios no es solamente el Rey, sino que además de ser Rey, es un Rey santo. Dios es santo, santo, santo. Eso significa que su santidad es perfecta. Es perfecta. De manera que siendo tú y yo seres humanos imperfectos y pecadores, ¿cómo podremos presentarnos delante de Él? ¿Con qué cara voy a ir yo delante de Dios con todos los pecados que tengo? Para poder presentarte delante de un Dios perfectamente santo, tú necesitarías ser perfectamente santo, igual que Él, o de lo contrario, su justicia te destruiría por completo, porque no puedes presentarte justicia terrenal al Dios celestial. En la antigüedad, cuando un hombre iba a presentarse delante de un rey, si ese hombre estaba mugroso, olía, tenía mal olor, no podía presentarse delante del rey. Tenían que bañarlo, tenían que vestirlo, tenían que arreglarlo. Porque si este hombre se presentaba así delante del rey, ¿qué iba a pasar? Estaría ofendiendo a Dios. No estaba en una forma presentable para ir a los aposentos del rey. Y además, lo que iba a pasar era que este hombre, si hacía eso, lo más probable es que el rey lo mandara a matar, porque estaría haciendo quedar mal al rey. Pero en el caso de Dios no es así, sino más aún, en el sentido de que Dios es perfecto y su sola justicia nos destruiría, al igual que las alas de Ícaro. Es como si tuviéramos dos cuartos separados por una puerta. Un cuarto y está de noche y está oscuro. En un cuarto prendes el foco y en el otro no. ¿Qué va a pasar? Tendrás un cuarto iluminado y un cuarto totalmente oscuro. Pero en el momento en el que abras la puerta, ¿qué va a pasar con el cuarto oscuro? Que la luz del iluminado va a arremeter contra las tinieblas y la va a alejarla, va a destruir por completo. Eso es lo que haría, lo que nos pasaría a nosotros si nos presentáramos delante de Dios. La luz de Dios, que es tan sublime y tan perfecta, arrasaría con nosotros por completo. Porque la luz y las tinieblas no pueden coexistir. Así que no podríamos hacer nada. Y es que la luz siempre vence las tinieblas. Siempre. Para que la oscuridad exista como debe ser. Total. Pero para que exista la luz, ¿qué se necesita? El más mínimo rayo. ¿Y cómo tú, con tus insignificantes tinieblas, podrías presentarte delante de Dios, que no es un insignificante rayo, sino que es un rayo infinito que lo cubre todo? Seríamos nada. Nos haríamos polvo. No podríamos estar delante de un Dios tan santo, tan maravilloso, tan perfecto. No podríamos. Como ya dije, nos pasaría como a Ícaro y seríamos totalmente destruidos. Tal cual ocurrió con los hijos de Aarón. Nosotros conocemos el relato, ¿cierto? Está en Levítico 10, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban presentándose delante de Dios. Estaban tratando de agradar a Dios con sus propias fuerzas, confiando en sus propias justicias, y por eso fueron calcinados por la misma presencia de Dios, que es santo, santo, santo. Que no te pase eso a ti. Pero para que eso no te ocurra,
debes hacer como hizo el rey David y no confiar en tu propia justicia, sino en la justicia de Dios. Como hizo el rey David, que decía: oh Dios de mi justicia, porque él no confía en su justicia, sino en que es Dios el que lo justifica. Así es como tú debes presentarte delante de Dios, no confiando en ti mismo, sino confiando en Él. Y para eso es necesario que pongas tu mirada en Cristo y en su cruz. Porque Dios envió a su Hijo a morir para imputarle a Él, a su Hijo, tus pecados, si es que la justicia de Dios está sobre Él. Porque, hermano y amigo que puede estar viendo por internet, si tú has confiado en Cristo, déjame decirte que Él llevó tus pecados en la cruz, de tal forma que su justicia está sobre ti. Y por eso, cuando Dios te mira a ti, no te mira a ti, sino que mira a Cristo, que murió por ti. Porque ahora, si la justicia de Dios está sobre ti, tú ya no eres tinieblas, eres luz. Eres luz. Ahora puedes acercarte confiadamente al trono de su gracia, como dice Hebreos 4:6, porque has sido revestido de la justicia de Dios. Es como si Dios fuese el sol y nosotros tratáramos de acercarnos a Él. ¿Qué pasaría? Suponiendo no Ícaro, sino que fuéramos en naves espaciales o algo y tratáramos de llegar al sol. Bueno, antes de que llegues al sol, la nave espacial, con el traje espacial, con tu carne, con tus huesos y todo tú, se habrán derretido. Porque no podrían acercarse a esa temperatura, a eso que nos ilumina día tras día y que nos permite subsistir. Porque es Dios en su santidad que nos permite a nosotros existir, ser lo que somos y estar donde estamos. Para que nosotros pudiéramos acercarnos al sol, digamos los científicos, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que construir una nave espacial y un traje espacial que sea capaz de resistir la temperatura del sol, de tal forma que puedas entonces llegar al sol y pararte allí sin que te haga nada. Necesitaría hipotéticamente un traje así. Así, si tú quieres acercarte a Dios, ¿qué necesitas? Necesitas un traje que te proteja de la justicia de Dios. ¿Y cuál sería ese traje? La misma justicia de Dios. Necesitas vestirte de la justicia de Dios para que tú puedas presentarte delante de Dios. Y para poder ponerte ese traje, ese vestido de la justicia de Dios, lo que necesitas es fe. Fe para creer que ese traje llamado justicia de Dios te va a permitir acercarte a Dios sin que su luz te destruya. Es decir, necesitas confiar plenamente en la justicia de Dios, que es Cristo. Por eso, los que no están vestidos de la justicia de Dios no pueden acercarse a Dios. Y por eso, Dios no les responde cuando ellos claman. Ellos pueden pasarse todo el día y decir 20,000 rosarios si quieren. Pueden subirse un cerro de rodillas. Ellos pueden inclusive declarar, atar, pueden tirarse contra el piso, revolcarse, jalarse los pelos, bailar, lo que a ellos se les ocurra. No van a poder presentarse delante de Dios. Son como un niño chiquito que está viendo que su padre se puede cerrar la puerta. Una vez esa puerta se cerró, podrá brincar, llorar, batallar, tirarse contra el piso, pegarse contra la pared. No va a abrir esa puerta. No va a poder llegar hasta ahí. Así pasa con las personas que no conocen a Dios. Y ellos creen que sí, pero como no están vestidos de la justicia de Dios, no pueden presentarse delante de Dios. No pueden. Como dice Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Quiénes son los justos? Obviamente no son los buenos, ¿cierto? Porque no hay nadie que no haya cometido pecado, no hay nadie que sea bueno. Los justos son los que tenemos puesto el traje llamado justicia de Dios. Esos somos los justos. Si tú has confiado en Cristo, debes creer que Él te oye. Y no solo eso,
sino que además debes creer que ya antes, cuando tú le has pedido, teniendo puesto el traje de la justicia de Dios, Él te ha oído también. Como David, que recuerda cómo Dios ya lo había oído antes. Por eso Él dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Qué es estar en angustia? La angustia se refiere a estar en tribulación, en medio de una prueba, de una dificultad. Se refiere a una fuerza contraria a ti, que trata de destruirte por completo. Ahora bien, quizás puedas preguntarte, ¿a qué se refiere David con ensancharse? ¿Y cómo puede una prueba ayudarte a ensancharte? ¿Cómo puedes pasar eso? Bueno, a primera vista podríamos decir que ensancharse quiere decir estar más ancho, ¿cierto? ¿Cómo puede eso ayudarte? Porque si uno se pone a pensar, si yo estoy más ancho, peso más, soy más lento, más torpe, puedo hacer menos cosas que antes hacía. Y probablemente si me caigo, lo más seguro es que yo mismo, o si caigo arriba de alguien, lo aplaste, porque estaré muy ensanchado. Bueno, lo que pasa es que ensancharse no tiene que ver solamente con ser ancho, sino también con ser ancho y estar fortalecido. Es decir, no se refiere a estar gordo, sino a tener músculos. A eso es a lo que se refiere. Y obtener músculos, ¿qué implica? Un esfuerzo. Y si quieres hacerte más fuerte, ¿qué debes hacer? Debes entrenar. Debes tomar esos músculos que posees y debes fortalecerlos. Debes someter ese músculo a prueba. Debes ponerle un peso que deba levantar para que se haga más y más fuerte, hasta que se ensanche de tanto hacerlo. Por eso vienen pruebas sobre uno y uno dice, pasé esta prueba y entras en otra, y sales de una prueba y entras en otra. ¿Por qué? Porque estás haciendo ejercicio, estás subiendo y bajando la pesa de la prueba, para que esos músculos que Dios te ha dado se ensanchen y seas capaz de sobrellevarlos, para que entonces te quede bien de la ropa que es la justicia de Dios. Por eso es que Dios nos manda pruebas, para que nuestra fe se fortalezca, se ensanche, crezca, no solo en tamaño, sino también en resistencia. Vayamos un momento a Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 5. Dice Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba ejercita nuestra fe y nos enseña entonces a nosotros a confiar en Dios. Entonces, si nosotros, supongamos, tienes que acercarte a Dios, ahí está el traje que es la justicia de Dios, y tú no estás muy gordo, y Dios, esa ropa no me queda a mí. Entonces, ¿qué hace Dios? Como Dios es misericordioso, te mandas ejercicio, para que entonces ese traje ya no te quede apretado, porque te lo estás colocando, si no pudiera, pero ya, para que te quede mejor, Dios te manda a ejercitarse para que tu músculo tome la forma de los de Cristo, para que te hagas semejante a Él. Por eso cuando vengan las tribulaciones sobre nosotros debemos estar alegres y gozosos, porque uno no va y hace ejercicio para entonces estar quejándose y lamentándose solamente, porque entonces ya no regresa. El que hace ejercicio porque espera obtener algo al final. Dice Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y sabes cuál es el problema de todo esto? Que uno no quiere pruebas. Uno no quiere tener ningún tipo de dificultad. Lo que uno quiere es que le vaya bien, que todo sea chévere, que todo sea sabroso, que todo sea cómodo y sabroso.
Entonces ir prosperado de victoria en victoria, de éxito en éxito, y todo lo que haces te sale bien y nunca jamás te pasa nada malo. Espectacular. ¿Quién no quisiera eso? ¿Quién? Pero si tú quieres tener una sana relación con Dios, ¿qué debes anhelar? Las pruebas. Porque dices, hombre, Dios me dio su traje, que es la justicia de Dios, pero ese traje, como yo todavía tengo pecado, entonces yo no tengo la condición física y me queda grande por un lado o me queda muy apretado. Tal es que no me queda bien, ¿qué debo hacer? Ejercicio para que ese traje me quede bien. Ese ejercicio Dios, como quiere ayudarme, Él mismo me lo manda, para que entonces, haciendo ese ejercicio, esa ropa que es la justicia de Dios, me quede perfecta. La justicia de Dios es perfecta. Lo que Dios hace es hacerme a mí perfecto para que yo encaje en ese traje que es la justicia de Dios. Eso es lo que hace. Y si eso es así, y yo quiero presentarme delante de Dios como hijo del rey, que dice mucha gente, pero en realidad no quieren eso, ¿qué debo querer? Las pruebas. Debo querer las pruebas. Un hombre no hace ejercicio solamente porque es masoquista y quiere hacerse daño al cuerpo, ¿cierto? El que hace ejercicio es porque busca un fin. Dice, no, yo quiero tener este cuerpo porque yo quiero verme así, quiero ser agradable y quiero tener esta condición física, esta salud. Él lo anhela. Entonces él dice, no, yo aquí me mato, hago ejercicio todos los días, sudo, mi cuerpo me duelen los músculos, pero yo estoy feliz porque sé lo que voy a obtener. Así también nosotros, ¿qué deberíamos anhelar? Las pruebas. Nuestras oraciones deberían de ser, Dios mío, por favor, mándame una prueba, que estoy muy gordo, no quepo en tu justicia. Necesito tener la forma de Cristo. No la tengo todavía. No la tengo. Entonces, nosotros deberíamos anhelar tener muchas pruebas, porque van a ser motivo de alegría para nosotros, porque vamos a poder presentarnos mucho mejor delante de nuestro Señor y Dios. No seas como los neófitos y los falsos cristianos que quieren ensanchar su fe en medio de la comodidad, porque cuando uno está cómodo, uno se ensancha, pero lo que se ensancha no son los músculos, lo que se ensancha es la barriga. Eso es lo que se nos ensancha. Así también tú, si no experimentas pruebas, lo que se te va a ensanchar no es la santidad, sino el pecado. Eso es lo que te va a pasar. El rey David mantuvo una sana relación con Dios cuando estaba en medio de la angustia, pero cuando estuvo cómodo y fue rey, tenía todo lo que siempre había querido en la vida, y era el tiempo de que los reyes fueran a la guerra, se quedó debajo en su casa y una mujer bañándose y pecó con ella y mató al marido. Hasta ese día David no había hecho algo así, ni por ahí se le hubiera ocurrido caer en ese tipo de cosas, porque él estaba en persecución, lo estaban persiguiendo para matarlo. Pero cuando se acabaron las dificultades y todo estuvo bien, el que era perfecto, ahí llegó. A causa precisamente de que las pruebas se le fueron. Por eso nosotros debemos anhelar las pruebas, porque son algo bueno. Son algo bueno. Hacer ejercicio es algo bueno, aunque al principio nos duela, al final va a tener resultados, va a tener buen fruto. David más adelante reconoció su pecado. Entonces, como él reconoció su pecado a causa de lo que había hecho, ¿qué dijo David? Ten misericordia de mí y oye mi oración. Porque él sabe que él es un pecador. David lo sabe. Por eso es que él clama a Dios por misericordia. Y tú también debes aprender lo que David aprendió. Que tú no eres la víctima de lo que te está pasando. Tú te mereces todo lo malo que te pasa. Y aún más. Tú lo mereces, al igual que yo. Al igual que David. Nosotros no somos víctimas. Somos culpables. Porque somos pecadores. Porque por tu culpa y por mi culpa es que Cristo Jesús tuvo que venir a morir en la cruz para darnos la justicia que nosotros no merecíamos. Solo cuando tú comprendas esto, no te presentes ante Dios creyéndote inocente y buena gente, podrás decir que Dios es tu justicia. Te estarás presentando correctamente delante de Él. Así es como deben presentarte delante de Dios. Segunda pregunta: ¿confías en la justicia de Dios?
Ahora David dice, hijos de los hombres. Esto se refiere a que va a ser un llamado a todas las personas, porque todos somos hijos de los hombres, es decir, es un llamado general a la humanidad. ¿Por qué? Porque todos nosotros tratamos de justificarnos a nosotros mismos y tratamos de hacernos ver como inocentes, como víctimas, como, ay, pero si yo voy a la iglesia, yo doy ofrenda, yo nunca falto a los servicios, a mí, ¿por qué me está pasando esto? Pobrecito de mí, yo no me merezco esto que me está pasando. Eso es lo que todo ser humano hace. Trata de justificarse, busca algún pero para presentárselo a Dios. Eso es lo que hace. ¿Y cuál es el llamado que hace David entonces a los seres humanos? Bueno, él dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Esto es lo que hace la gente de este mundo con las personas como David y como tú y como yo. Y no nos justificamos a nosotros mismos, sino que vamos vestidos de la justicia de Dios. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez te han calumniado o difamado por hacer lo que a Dios le agrada? Sí. Gloria a Dios, pero si no, debería preocuparte. Debería preocuparte. No es que sea que tú también te estés justificando a ti mismo y pienses que lleve puesto el traje de la justicia de Dios y lleve puesto el mismo traje mundano que antes tenía. Lo que hace la gente de este mundo es que difaman a aquellos que van vestidos de la justicia de Dios, que es Cristo, porque aborrecen a Cristo. Y entonces, como te ven a ti, así el traje te quede grande o apretado, pero como ven que lleva la justicia de Cristo vestida, te dicen, este es Cristo. Como aborrecen a Cristo, aunque ellos digan que no, aborrecen a Cristo. Es lo más lógico y natural, porque vas vestido de la justicia de Cristo. Es lo que debe pasar y debería preocuparte si no está pasando. Ellos aman la vanidad, ellos aman sus propias obras, tanto así que cuando ellos hacen algo malo, quieren que otro les dé la aval de lo que están haciendo. Entonces dicen, no, ser homosexual no es malo, no sé qué quieren, que todo el mundo piense eso, para que entonces, dicen, eliminado el problema, no sé, eso va a dejar de ser malo. El problema es que eso es malo delante de Dios, no delante de las otras personas. Ellos buscan una mentira que ellos mismos se creen y tratan de hacer que las otras personas la crean, porque ellos se creen que son sus propios dioses, que son los dueños de su vida, que pueden hacer con su vida lo que a ellos les parece. ¿Y por qué hacen esto? Muy fácil, porque ellos saben en alguna parte de su corazón que están obrando mal y que algún día tendrán que rendir cuentas por sus malas obras. Y saben que cuando eso ocurra, como no tienen la justicia de Dios que es Cristo, van a ser hallados culpables. Ellos lo saben, en lo profundo de su ser lo saben, tanto como que saben que Dios existe. Por eso el rey David concluye este verso diciendo Sela. Recordemos, Sela quiere decir, no es una invitación para que meditemos, es una pausa musical, un freno para que, dijo eso, pausó, para que reflexione y procese todo lo que se ha dicho, lo analice y lo aplique a tu vida. En esto se diferencian los hijos de Dios de los hijos de los hombres, en que los hijos de Dios van vestidos de la justicia de Dios. Así el día que se presenten delante de Dios van a ser aprobados por andar vestidos de la justicia de Dios. No queriendo David que los hijos de los hombres actúen tan neciamente, les hace saber esta verdad universal. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Jehová no escogió al piadoso por ser piadoso, sino al contrario. El piadoso es piadoso porque Jehová lo escogió. ¿Y quién es el piadoso al que Jehová ha escogido? No es el santurrón que se cree bueno, ni aquel que se justifica a sí mismo, sino que es aquel que va vestido del traje que es la justicia de Dios, que es Cristo. Y entonces, ¿qué hace él? Se humilla y con un corazón contrito y humillado como se encuentra, clama a Dios, reconociendo que todo lo que él es y todo lo que tiene no es por él, sino la justicia de Dios. Eso es lo que hace David.
Pues David sabe que a pesar de lo que él pueda sentir por la prueba en la cual se encuentra, Dios lo oye. Ahora hazte esta pregunta tú. Al igual que David, ¿tienes la certeza de que Dios te oirá cuando tú clamares a Él? David sabe que sí. El asunto es si tú sabes que Dios te va a oír cuando tú clames a Él. Además de hacerte saber esta verdad a los ojos de los hombres, lo que David hace es llamarnos a que se arrepientan de andar justificándose a sí mismos. Y por eso les dice, temblad y no pequéis. Esto es así, porque si tú te estás justificando a ti mismo, eso quiere decir que tú no confías en la justicia de Dios. Y por ende, la ira de Dios está sobre ti. Por eso Dios quiere que dejes de pecar. Porque si tú vives una vida en la que te justificas a ti mismo, lo que estás haciendo es menospreciar la obra de Cristo en la cruz. Entonces, con justa razón, dice el salmista, tiembla para que no pese sobre ti la ira de Dios. Y deja de pecar para que tú hagas su voluntad. Ya no te justifiques a ti mismo, sino deja que sea Dios el que impute sobre ti su justicia. Debes dejar que sea Dios el que impute su justicia sobre ti. Porque muchas veces al ir a orar, entonces nos postramos, decimos que es humillación, pero entonces queremos ponerle pero a lo que estamos diciendo a la Biblia. Decimos, pero Dios, mira que este día hice ayuno, pero Dios, mira que hoy llevo todo el día leyendo la Biblia, pero Dios, y al hacer eso, estamos diciéndole a Dios que Él está obligado a responder. Caso contrario pasa con los que van vestidos de la justicia de Dios. Porque puede darse el caso entonces de que tú vengas y digas, yo hoy pequé, hoy no he leído la Biblia, hoy no he orado, hoy he cometido este y este pecado. ¿Cómo voy yo a presentarme delante de Dios así si yo sé que Dios no me va a recibir así? Entonces no oras ni te arrepientes y sigues en tu pecado. Porque ese caso también puede darse, no si te sientes tan pecador y tan indigno que no quieres acercarte delante de Dios. ¿Por qué? Porque aunque llevas puesto el traje que se llama justicia de Dios, no tienes fe para creer que en realidad lo llevas puesto. Entonces lo que estás presentando son tus propias obras. Dices, Dios no me acepta por como yo soy. Y es verdad, Dios no te acepta por como tú eres. Dios te acepta por cuando te ve a Cristo. Y esto es algo que debes considerar, que debes analizar y que debes meditar. Por eso el rey David dice, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Sea. Si tú quieres confiar en la justicia de Dios, en el caso de David, y medita sobre todas estas cosas antes de ir a dormir o cuando te levantas en la madrugada. Porque a veces pasa que si uno tiene muchas preocupaciones, uno está angustiado por esto y aquello, y uno se acuesta y sueño rompe. ¿Por qué? Porque no estás confiando en Dios, no estás descansando en Dios, no estás haciendo uso de la paz de Dios. No lo estás haciendo. Entonces pasa que te levantas en la madrugada y uno abre los ojos así como un tengo sueño y ahora que hago, te quedas ahí sin hacer nada mirando lejos en la oscuridad. Y entonces todo tipo de pensamiento pecaminoso viene sobre ti. Porque en ese momento lo que debes hacer es meditar en vuestro corazón sobre todas estas cosas. Meditar que no es por ti, sino por la justicia de Dios que está sobre ti. Eso es lo que debes hacer. Mucha gente hoy, especialmente en las iglesias que predican sana doctrina, están enfermos espiritualmente, porque están enfermos doctrinalmente. Ellos piensan que van vestidos de la justicia de Dios, que es Cristo. Pero a la hora de la verdad, cuando tú escuchas sus oraciones, te das cuenta que lo que hacen es justificarse a sí mismos. Pero tú cuando medites, ¿qué debes hacer? Cuando estés en tu cama y medites sobre todas estas cosas y medites sobre la justicia de Dios sobre ti, ¿qué debes hacer? Calla, no abras la boca, calla. Porque no, la invitación no es a que ores, es a que medites. Medites. Porque si tú abres la boca en este momento, vas a terminar poniendo peros. Si tú te hallas en medio de una prueba, de una dificultad, y ya oraste al estar sobre la cama, no ores, no medita sobre todo eso acá. Medítalo.
Tú abre tu boca, medita la justicia de Dios, recuerda lo que Dios ha hecho contigo, recuerda cómo Dios te ha ayudado antes y cómo te ha perdonado tus pecados. Medita sobre eso. No abras la boca, porque el corazón es engañoso. Si tú abres la boca en una situación así, cuando ya no estás orando, lo que va a terminar va a ser poniéndole peros a Dios. Vas a empezar a pensar: y tanto que me esforcé yo hoy por hacer esto, por hacer aquello, y todo sigue igual. Claro, porque estás poniéndole pero, estás pensando en tu justicia, no en la de Dios. Ese es el problema. Debes pensar en la justicia que Dios ha derramado sobre ti. Reflexiona acerca de todo lo bueno que Dios te ha hecho por ti, aunque tú no te lo mereces. Y entonces deja que su justicia te cubra por completo. Descansa en Él, sabiendo que Él está contigo. Y David termina su llamado diciendo: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. ¿Qué significa ofrecer sacrificios de justicia? Significa que debemos renunciar a nuestra propia justicia y confiar en la justicia que Dios nos da. Porque si tú no haces esto, lo que vas a hacer, como ya dije, va a ser mostrar la vanidad de tu corazón. Una pregunta válida para esto sería: ¿y cómo lo hago? ¿Cómo renuncio a mi propia justicia? Bueno, es muy simple decir verdad. Lo que debes hacer es reconocer que las buenas obras que tú haces no las haces porque tú seas bueno, sino porque Dios te ha hecho hacerla. Casi que puedes decir que Dios te ha obligado a hacer el bien, porque Él fue el que colocó en ti tanto el querer como el hacerlo. Así que cuando pienses: no, que yo esta mañana le di, de esta mañana pasé orando tantas horas. No, Dios te obligó a que lo hicieras, básicamente. La gloria es de Dios, tú no tienes nada que ver allí. Tú lo hiciste, sí, pero fue Dios el que te indujo a hacerlo. No que hiciste este día, no sé, ayudaste a alguien a pasar la calle, entonces, ay, hice algo bueno. No. Dios necesitaba que alguien ayudara a pasar a ese anciano, a esa persona que pasara la calle, y te usó a ti para que lo hiciera. Tú solamente fuiste un instrumento de Dios. De tal forma que las buenas obras que tú haces no son tuyas, sino que son de Él. Y Él te las prestó, Él te las dio. Él las puso en tu camino para que tú anduvieras por ellas. Así es como Él lo hizo. De manera que creer que tú haces buenas obras es creer que tú eres bueno. Y creer que tú eres bueno te va a llevar a pensar, entonces, de alguna u otra forma, que Dios está en deuda contigo. Como tú hiciste algo bueno, Dios te debe algo a ti. Entonces Él está obligado a hacerte un favor, a concederte algo, así sea una mínima cosa. Y ese es un error bien grave, porque Dios no te debe nada a ti, sino que tú le debes todo a Él. Tú le debes todo a Él. Vayamos un momento a Lucas 17:10 y veamos cómo dice el Señor que debemos actuar cuando hagamos una buena obra. Lucas 17, verso 10 dice el Señor Jesús: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: yo soy la persona más buena de este mundo. No es cierto. Dicen: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Siervo inútil. Yo no hice la buena obra que hice. Dios me la preparó. Ya todo estaba hecho. Dios ya me hizo, había que hacer un plato, había que cocinar tal o cual comida. Ya Dios la cocinó. Yo solamente llegué, la cogí y la puse acá. Ya. Yo no hice nada. Y lo hice porque Él me mandó. O sea, ¿qué he hecho yo? Soy un siervo inútil. Esa debe ser mi mentalidad a la hora de hacer buenas obras. Si es que yo estoy vestido con la justicia de Cristo. Porque en el momento en que yo piense que algo bueno hice yo, o que en algo contribuí, así sea un poquitito, estoy cogiendo el traje que es la justicia de Cristo y estoy diciendo: bueno, el pedacito ese rojo de mi traje viejo se ve bonito, voy a recortarlo y voy a ponérselo aquí al de la justicia de Cristo. Cosa más fea, o sea, un traje bien bonito con un pachón aquí de otro color. Eso es lo que estás haciendo. Cuando quieres agregarle así sea un milímetro de tu propia justicia a la justicia de Dios.
En el momento en el que tú te consideras a ti mismo un inútil, en el que reconoces que tú no has hecho nada, tú estás haciendo un sacrificio de justicia. Porque estás renunciando a tu propia justicia. No te estás atribuyendo a ti lo que Dios ha hecho. Y al hacerlo entenderás que Dios no te debe nada. Dios no está obligado absolutamente a nada para contigo. Dios no te debe nada. Así pues, los frutos de justicia que de mí salen, no salen de mí, sino que salen de Dios, quien los produce en mí. Cada vez que tú trates de producir frutos de justicia por tus propias fuerzas, vas a fracasar. Porque no puedes. No puedes. Por más que yo quiera ser más alto, no voy a lograrlo. Por más que yo quiera que las caras se me pongan negras, no voy a hacerlo. Porque escapa de mi control. Porque eso le pertenece a Dios. Solamente Dios puede hacerlo. Entonces, ¿cómo puedo yo tratar de justificarme a mí mismo? No puedo. Como dice Romanos 8:33, Dios es el que justifica. Y si Dios nos ha justificado, no debemos tratar de justificarnos a nosotros mismos con nuestras propias obras. Porque en el momento en el que tú te justificas, así sea por lo malo, diciendo, es que yo pequé, es que yo hice esto y aquello y lo otro, y por eso no me siento digno delante de ti. Es que no se trata de que seas digno, nunca vas a sentirte digno de estar delante de Dios. Y al hacer eso estás desconfiando de la justicia de Dios que te cubre. Por eso, si de verdad confías en la justicia de Dios, sacrifica tu propia justicia y reconoce que tú le debes todo a Él y que Él nada te debe a ti. Tercera pregunta: ¿cómo debo actuar si Dios es injusticia? Ahora David ya ha terminado su llamado a quienes se justifican a sí mismos y pasa a reflexionar acerca de cómo deben ser los que confían en la justicia de Dios. Y lo hace reflexionando sobre él mismo. Su reflexión inicia diciendo: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Qué es el bien? Pues la justicia de Dios. Ese es el bien. Porque toda buena obra, ¿de dónde viene? De la justicia de Dios. De allí es que vienen todas las buenas obras. Por lo tanto, si Cristo es la justicia de Dios, Cristo es el bien. Cristo es el que glorifica a Dios. Y si tú quieres glorificar a Dios, ¿qué necesitas? A Cristo. Porque sin Cristo estás destituido de la gloria de Dios. Lo necesitas. Y si tú dices que has sido revestido de Cristo, ¿qué debes hacer? Pues mostrar la justicia de Dios a las otras personas. Debes mostrarlo. No es como decir, yo tengo el traje de Cristo, he sido revestido de la justicia de Cristo. Arriba de eso me voy a poner entonces una sudadera y un buzo para que nadie la vea. Nadie vea la justicia de Cristo que tengo yo. La voy a esconder así ajustada, llevando la bola. No. Claro que no. Claro que no, eso es una insensatez. Lo que debes hacer es mostrar a todos la justicia de Dios. Por eso David dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Claro, porque Cristo es la luz y el rostro del Padre es Él el que lo ha dado a conocer. Que nadie le ha visto jamás, pero el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. De manera que tú, si tienes la justicia de Dios, ¿qué debes hacer? Dar a conocer esa justicia de Dios a todo el mundo, no la escondas. No te pongas trapos encima, ese traje precioso llamado justicia de Dios. ¿Y cómo haces esto? ¿Cómo hacía David? No te centres en tu propia justicia, sino en la de Dios. Siempre. Porque el problema es que normalmente cuando estamos aquí todos venimos con el traje de la justicia de Dios. Pero llegan momentos en los cuales decimos, no, espérate, con él no quiero que me haga este traje, y te pones un trapo encima para que nadie te vea. Y ese es el problema. Esto es lo que dice precisamente el Señor en Mateo 5:16 cuando dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cuándo hay que hacer esto? Pues ya digo, todo el tiempo, siempre. No solamente cuando estás en la iglesia, no solamente cuando estás con las personas que te conocen, no
solamente cuando estás con las personas que no te conocen, sino siempre debes dejar que la luz de Cristo alumbre toda dirección y erradique toda tiniebla a tu alrededor, pero especialmente cuando, al igual que David, te halles en medio de la angustia. Porque piensa esto: hay una persona que es incrédula y tú le has mostrado la luz del Evangelio muchas veces, le has hablado de Cristo. Esa persona, sí, eres una persona decente, moralmente buena y todo eso, pero yo eso no lo quiero, yo así no quiero ser. Pero cuando vean esas personas que algo debería estar destruyendo y que no te destruye, sino que en lugar de eso te hace más fuerte, cuando vean que hay una prueba, que algo bien malo te está pasando aquí, y ellos ven que tú, en vez de estar agobiado, triste, desanimado, y como ellos haciendo, y que yo quiero ahorcarme, yo quiero morir, yo quiero esto, lo que es, el mundo se me acabó. Cuando ellos vean que tú no estás así, sino que tú estás tranquilo, confiado en Dios, entonces allí van a preguntarse así: ¿este qué tiene? ¿Por qué este permanece así a pesar de las circunstancias a su alrededor? Entonces sí podrá decirle: porque llevó puesto el traje de la justicia. Entonces a ellos les va a llamar la atención ese traje. Obviamente, el que ellos crean o no depende de Dios, pero tu mayor testimonio va a ser cuando te halles en medio de la aflicción. A esto has sido llamado como cristiano, a esto hemos sido llamados todos los creyentes como iglesia, pues así glorificamos a nuestro Dios. Si tú estás vestido de la justicia de Dios, nunca serán tus circunstancias las que te den alegría, las que te den satisfacción, sino que será Dios el que te dará la satisfacción, la alegría que tu corazón necesita. Entonces tendrás gozo y paz, y tu gozo y tu paz será mayor que las de ellos que ponen su confianza en las cosas temporales de este mundo. Como dice David: tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Así como pasó con David, pasa con todos aquellos que se han revestido de la justicia de Dios, que es Cristo. Que la alegría que Dios les da es tanta, el gozo que Dios derrama sobre ellos es tanto, que inclusive cuando en apariencia ellos les va mejor que a ti, tú estás mejor que ellos. Inclusive cuando tú ves que mira que tiene esta carrera, que tiene esto de plata, que se casó con fulanita, que esto y que aquello, su alegría no podrá, aún así en su mejor momento de felicidad, compararse con la tuya, que crece que aún la felicidad, la alegría que tú tengas en tu momento de angustia, si estás vestido de la justicia de Cristo, si reconoces que es la justicia de Cristo la que está sobre ti. El problema aquí es, y con lo que hay que tener cuidado, es que tú te estés creyendo que antes vestido de la justicia de Dios y que tu alegría no sea mayor que la de ellos, que se visten con su propia justicia. Y en esto debes analizarte a ti mismo, porque entonces quizás pueda pasar que te halles, que tú no te hayas vestido de la justicia de Dios, o quizás puede ser que tengas la justicia de Dios, pero no la tengas puesta. O sea, tienes el traje allí, pero lo andas espaciando en el bolso en alguna parte, pero no te lo has puesto. No vas a ser revestido de la justicia de Cristo, porque tus motivaciones no son las correctas. Porque no podrías ser salvo, pero no tener el gozo de la salvación. Si demoras mucho en salir de una prueba, la cual Dios te ha puesto, quizás es porque ya andando, vestido con la justicia de Dios, tú trates de vestirte con tu propia justicia, es decir, con tu pecado. Pero cuando tu motivación es correcta, entonces te apartas del pecado y aciertas en el blanco de la santidad que Dios quiere para ti. Recuerda siempre que el propósito de las pruebas es llevarte un paso más allá en esa escalera de la santificación que te acerca a un lugar mejor, tal cual los israelitas en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Si lo haces, entonces estarás en paz con Dios. Su paz, es decir, su descanso estará sobre ti.
Cuando llegue el momento en el cual verdaderamente andes con Dios en tu corazón, cuando ya no te dominen las motivaciones egoístas, ni las circunstancias que te afligen, sino que lo que te motive a ti sea el hecho de darle gloria a Dios en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Entonces verás como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está en ti. Y como el rey David dice al final de este salmo, tú también podrás decirlo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Muchas veces cuando la gente lee este salmo, nada más se quedan con este último versículo y hasta lo pegan en la pared, lo escriben así y lo cantan y todo el mundo, ese salmo 4, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Qué dice el resto del salmo? Lo importante es que yo en paz me acostaré y así mismo dormiré. Eso es lo que a mí me interesa. El asunto es que la Biblia es perfecta y si queremos agradar a Dios, debemos entender este salmo como un todo, no solamente como el versículo del final, porque ese versículo por sí solo no significa nada. Ese es como la cumbre de una escalera, eso es el paso final de una serie de eventos, es la punta de la cadena. Si no has pasado por todo el proceso, eso no es para ti, eso en ti no tiene nada que ver con eso. Porque esto, cuando David dice en paz me acostaré, es la conclusión de estar vestido con la justicia de Dios. Vayamos un momento a Juan 14, 27. Recordemos las palabras del Señor Jesús con relación a la paz. Juan 14, 27 dice así el Señor: la paz os digo, mi paz os doy. Yo no os la os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Normalmente cuando la gente piensa en la paz del Señor, piensa que todos los partes van a estar en paz o que todo va a estar bien y tranquilo. Pero ¿qué dice? Que esa paz no la produce tú. Esa paz la da Él. ¿Y cuándo la da? Cuando te vistes de Él, cuando la justicia de Dios está sobre ti. Porque la paz del Señor no es como la paz del mundo. La paz del Señor quiere decir no que tú estés en paz con otras personas o con el mundo, o que las naciones estén en paz y no haya guerra. No, que tú estés en paz quiere decir que estás en paz con Dios. Tú estás en paz con Dios. Dios no es tu enemigo, por eso te puedes acostar tranquilo. Es Dios nuestro enemigo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Estarás totalmente tranquilo. Podrás acercarte con confianza delante de Dios, porque vas vestido de la justicia de Dios, no de tu propia justicia como se viste en el mundo. Porque la gente ve guerras y se asusta. Porque la gente dice, fulanito me odia y cualquier rato salgo por ahí y le tiro un tiro. Pero si tú estás en paz con Dios, ¿a qué le vas a temer? Si tú estás en paz con Dios, quiere decir que Dios está contigo. ¿Los otros qué pueden hacer? Lo que yo quiera. Pero para meterse conmigo, entonces, si yo estoy en paz con Dios, primero tendrían que meterse con Dios. Si yo sé cuán poderoso es mi Dios, si yo sé hasta dónde llega el alcance de su poder, ¿a qué le he de temer? Si yo estoy en paz con Dios, entonces aplica en mí lo que dice ese famoso verso también de Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Porque estás en paz con Dios. Eso es lo que significa estar en paz con Dios. Nadie puede hacerte nada. Por eso hace como dice David en el Salmo 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Un ejército, Dios, ¿quién gana? Dios. El ejército puede ser 1.000 millones de trillones de lo que sea, se mueren enseguida porque Dios les diga muéranse. No pueden hacer nada contra Dios. Entonces, ¿qué debe interesarte a ti? ¿Estar en paz con las otras personas o estar en paz con Dios? Debe interesarte estar en paz con Dios. Si estás en paz con Dios, debes hacer obviamente lo posible de estar en paz con nosotros. Pero el hecho de que no estés en paz con nosotros no debe preocuparte, ni angustiarte, ni afanarte, ni nada. Tú estás
paz con Dios, porque tú estás vestido de la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Como dice Romanos 5, del 1 al 2, la otra parte del texto que leyó el hermano al presidir: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por eso es que tú, si estás vestido de la justicia de Dios, puedes acostarte y dormirte tranquilo, porque por cuanto tú estás vestido de la justicia de Dios, su Espíritu vive en ti. Y por eso puedes estar confiadamente sabiendo que Dios el Padre va a oír todas tus peticiones, porque tú estás vestido de Cristo. Dios el Hijo y el Espíritu Santo va a ayudarte a ti a que hagas ejercicio, y el traje que es Cristo te quede, y tus peticiones sean agradables delante de Dios, porque tú estás en paz con Dios, y Dios cuidará, Dios te protegerá de toda cosa mala. Conclusión, hermano y amigo que nos estén viendo por internet: por la noche, cuando te vayas a dormir, lee y reflexiona sobre este salmo. Recuerda la misericordia de Dios que te salvó, y rechaza la infamia, la vanidad y la mentira de este mundo. Recuerda en la noche que te acuestes que las pruebas son enviadas por Dios, no para destruirte, sino para hacerte más fuerte. En la noche, cuando te vayas a dormir, recuerda que la verdadera prosperidad está en la vida eterna y no en las cosas temporales de este mundo. Cuando te vayas a dormir esta noche, recuerda no estar quejándote por lo que a ti te pasa, sino estar agradecido por lo bueno que Dios ha sido por ti. Recuerda que debes procurar ser un reflejo de la gloria de Dios para mostrar su luz a este mundo de pecado. Pero sobre todo recuerda que no debes justificarte a ti mismo, sino que debes confiar en la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Oremos.